Bueno, iniciamos ya la clase 4 de Ingeniería y Sociedad. Hoy vamos a ver un poco la presencia de la Argentina en los efectos de la Revolución Industrial Inglesa. Nosotros vimos que la máquina a vapor es el desarrollo tecnológico que permite acelerar los tiempos de producción y darle a Inglaterra una ventaja económica que la transformará en el primer país colonialista desde el punto de vista económico gracias a su producción. La máquina a vapor, vimos, es patentada por James Watt en 1769, se vence la patente en 1800, a partir de allí todo el mundo es libre de diseñar o copiar la máquina a vapor sin pagar ningún derecho. Y bueno, entonces la industria se empieza a expandir dentro de Inglaterra y con el tiempo fuera de Inglaterra, digamos, ¿no? La producción inglesa se lleva en los barcos a vapor a todo el mundo y se empieza a vender en todo el planeta. Inglaterra se encarga de diseñar los sistemas de transporte, el barco a vapor y el ferrocarril a través de la locomotora por todo el planeta, podemos decir. No solo eso, sino que también incluso construye para acelerar las comunicaciones y el transporte el primer canal, digamos, que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, que es el canal de Suez, ahí en Egipto. El ingeniero Lesseps, un francés, se encarga de construir este canal que permite a los ingleses navegar directamente a la India y a China y a Japón, ahorrándose, digamos, el transporte que significaba ir rodeando toda la costa de África. Con el canal de Suez los barcos pasan al mar Mediterráneo, de ahí directamente al mar Rojo, al océano Índico, y ya están en la India y en el lejano oriente, ahorrándose un montón de millas náuticas. Este canal, que se construye, digamos, ya a fines del siglo XIX, es el primer canal interoceánico y el segundo importante está en nuestro continente, que es el famoso canal de Panamá, que fue construido para ahorrar la navegación. Antes, para pasar del Atlántico al Pacífico había que venir hasta el estrecho de Magallanes, y para el hemisferio norte eso significaba un viaje muy largo. Entonces el canal de Panamá posibilita, digamos, la comunicación mucho más rápida. Fue construido por los Estados Unidos, dicho canal ahora fue transferido a Panamá. Se construyeron norteamericanos con un contrato que decía que después de un periodo de tiempo, ese canal, que fue construido a principios del siglo XX, ese canal debía pasar después de unos años a Panamá, cosa que se hizo, digamos. Básicamente Estados Unidos construyó este canal para poder unir vía marítima la costa oeste de Estados Unidos con su costa este. Antes, para unir por mar ambas costas había que venir hasta el estrecho de Magallanes, lo cual era antieconómico. Bueno, de hecho, la República de Panamá nace gracias a este canal, ¿no es cierto? Es decir, Panamá era una provincia de Colombia, y cuando Estados Unidos propone al gobierno colombiano construir este canal, el gobierno colombiano lo negó porque era parte de su soberanía, digamos. Es decir, Estados Unidos construía el canal, pero, digamos, lo iba a administrar
Norteamérica. Entonces, bueno, el gobierno colombiano se negó, entonces, bueno, Estados Unidos habló con el gobernador de Panamá y, bueno, si proclamaba la independencia, tenían el apoyo de Estados Unidos frente a Colombia. Entonces, bueno, Panamá se independizó de Colombia, podemos decir, gracias al apoyo norteamericano, y de esta manera los norteamericanos pudieron construir su canal, administrarlo ellos mismos, y después de unos años entregarlo, digamos, a lo que ahora es la República de Panamá. Bueno, volviendo al tema, los ingleses están muy relacionados con la República Argentina, con nuestro país, digamos, porque en cierta forma apoyaron la formación de nuestro país frente a España. Muchos militares ingleses, bueno, de hecho San Martín, digamos, antes pasó por España y luego por Inglaterra, antes de venir aquí a lo que era la Argentina, que estaba empezando a desarrollarse. San Martín llega en 1812 y la Revolución de Mayo fue en 1810. Bueno, Guillermo Brown era un militar irlandés, en la época Irlanda pertenecía a Gran Bretaña todavía. Y muchos créditos, la Baring-Brother, por ejemplo, muchos créditos ingleses, bueno, sirvieron al gobierno patrio para tener dinero para pelear contra los españoles, digamos, ¿no? Ya los ingleses, acuérdense, ustedes lo han estudiado, tenemos las invasiones inglesas, ¿se acuerdan? 1806, 1808, donde los ingleses trataron de conquistar estas posesiones, digamos, fueron rechazados en ese entonces por los criollos y los españoles, pero a partir de 1810, digamos, la relación entre Argentina y Gran Bretaña fue muy estrecha y el comercio inglés aquí se desarrolló ampliamente. Los productos ingleses eran muy solicitados porque eran baratos frente a los productos que venían de España, así que bueno, por eso España crea, lo habrán estudiado, el monopolio comercial, que era la obligación de los virreinatos que había aquí, cuando dependíamos de España, de comerciar solamente con productos españoles. Entonces, no estaban prohibidos los productos ingleses, pero por contrabando los productos ingleses, como eran más baratos, igual se vendían aquí. Bueno, con la Revolución de Mayo estas prohibiciones desaparecieron y los productos ingleses aquí eran comercializados ampliamente. Los ponchos, por ejemplo, que era el material de abrigo típico de los gauchos y demás, muchos eran hechos en Inglaterra y traídos aquí. O sea que, digamos, era muy común la producción inglesa en nuestro país. Nuestro país, ¿qué producía internamente? Bueno, ya a partir del virreinato, bueno, hay un apunte que es historia de la ingeniería. Ese apunte me interesa sobre todo que lean el tema de la industria en nuestro país. Bueno, habla de los saladeros, ¿no? Los saladeros era, digamos, la producción de carne salada, por eso saladero, y las curtiembres, digamos. La Argentina, especialmente en La Pampa, tiene una región geográfica, podemos decir, que es muy positiva para la producción de la ganadería, porque tiene un clima beneficioso y tiene una tierra que da pasturas al ganado. O sea que, digamos, que nuestra primera riqueza, podemos decir, fue la ganadería. El virreinato, acuérdense, se llamaba Virreinato del Río de la Plata porque se pensaba que este río llevaba directamente
al Cerro Potosí, donde se producía mucha plata. Pero bueno, eso fue un error geográfico que hicieron los españoles y pusieron ese nombre. Aquí plata no había, digamos. O sea, los españoles con nuestro territorio se llevaron un fiasco porque no había, digamos, como en México, como en Perú, civilizaciones ricas, digamos, que poder explotar, digamos. Y solamente había tierra y indios que, digamos, que pueblos originarios que no eran ricos y que eran altamente belicosos, que no se dejaron esclavizar, podemos decir así. Y la riqueza que había era de la ganadería, la única posible, digamos. Entonces, bueno, las primeras industrias, podemos decir, que hay en Argentina son los saladeros y las curtiembres, ¿no? Saladero significa porque se salaba la carne para que durara más tiempo, podemos decir. No existía todavía el frigorífico. Lo que más valía del ganado era el cuero, que sí se podía conservar y exportar, digamos, ¿no? La carne salada también se llamaba tasajo, y eso se exportaba, pero era de muy poca calidad y generalmente se exportaba a Brasil o a América Central para la población esclava, digamos. Hay que esperar un desarrollo tecnológico, un invento que es el frigorífico, que permite conservar la carne, y bueno, eso significó un avance para nuestro país, porque de esa manera sí se podía exportar a Europa carne de alta calidad o de buena calidad, y de esa manera tener, digamos, un rédito, una ganancia que, bueno, va a ser la base de la riqueza de nuestro país, y eso se da, digamos, a fines del siglo XIX. Hasta entonces, digamos, los saladeros, las curtiembres en la zona de La Pampa, la vitivinicultura en la zona de Mendoza, son, digamos, las principales, y algunos tejidos telares que había en Tucumán. Bueno, la mayoría de los tejidos en realidad se compraban al exterior. Bueno, son, digamos, las primeras industrias, podemos decir, que tiene el país. A fines del siglo XIX ya se empiezan a desarrollar más industrias porque hay avances tecnológicos que permiten conectar la Argentina con Europa, básicamente, que va a ser el continente que nos va a comprar a nosotros y al cual nosotros le vamos a comprar. Estos avances tecnológicos, inventos, son, bueno, en parte lo vimos, que es la aplicación del vapor a la navegación, significó el barco a vapor, y eso conectó en pocas semanas, se podía estar, antes se tardaba meses, de Inglaterra o de Europa hacia la Argentina, se aceleraron los tiempos, y bueno, y eso facilitó también la construcción de los primeros ferrocarriles en nuestro país, que lo hicieron los ingleses, y de esa manera el comercio aumentó. Y el frigorífico permitió faenar animales y conservar su carne hasta que llegaran a Europa. El barco frigorífico se encargaba de esto. Bueno, y los primeros frigoríficos que hay son norteamericanos e ingleses. Y también va a haber algunos frigoríficos que son de capital argentina. Entonces, ¿hubo que transformar la Argentina? Sí, hubo que transformarla porque había que mejorar la producción agraria para que las carnes fueran de calidad. Antes el ganado se criaba, se llamaba ganado cimarrón, porque se criaba solo en la pampa. Los gauchos hacían unos arreos, carneaban,
y eso era todo, digamos, ¿no? Cuando aparece el frigorífico, bueno, hay que criar al ganado, hay que alambrar los campos, sembrar alfalfa, traer ganados de raza, Shorton, Aberdeen Angus. Se crea una raza más tarde que la holando-argentina, que más que para carne es para leche, pero este ganado hay que cuidarlo, alimentarlo para que la carne sea de calidad y los europeos pudieran comprar esa carne. Bueno, entonces la tierra empezó a tener mucho valor, y en esta época es cuando se hacen también lo que se llamó la conquista del desierto, es decir, aquellas tierras que todavía estaban en poder de los pueblos originarios. Cuando aparece que la tierra se encarece por todas estas cuestiones, bueno, el gobierno argentino, primero a través de Rosas, después a través de Roca, hacen las dos campañas del desierto, que significó, bueno, la invasión del territorio de estos pueblos originarios, esclavizarlos o expulsarlos hacia la Patagonia, donde las tierras no eran tan buenas para la ganadería, y bueno, todas las tierras, digamos, quitadas se dedicaron, digamos, a la producción agraria, principalmente para producir ganadería, digamos, ¿no? Luego de la ganadería aparece también la agricultura, porque hay que sembrar alfalfa, y bueno, y aparecen los primeros desarrollos agrícolas que tienen que ver con la agricultura, básicamente. Primero la agricultura sirve para los animales, y después ya en las tierras que no son muy aptas para los animales se empieza a sembrar ya los cereales, principalmente el trigo. La primera exportación de trigo se hace de Esperanza, provincia de Santa Fe, y se empieza a llevar afuera también los granos argentinos. Los cereales y las carnes son la fuente de la riqueza argentina hasta, podemos decir, 1929, que es la crisis mundial, donde Argentina estaba entre las 10 primeras economías del mundo gracias a este tipo de riqueza, porque eran muy bien pagadas, hasta la crisis económica del año 29, donde, bueno, los países dejaron de comprar al exterior por la crisis, y bueno, Argentina tuvo que impulsar un poco el desarrollo industrial como una nueva fuente de riqueza, porque ya, digamos, la producción agraria no garantizaba este bienestar económico, podemos decir así. Y ahí es cuando aparece, sí, ya el intento, ya desde el Estado, del gobierno, de, bueno, desarrollar la producción industrial a través de las fábricas para generar una nueva riqueza, que aparte hacía que la Argentina dejara de depender de los mercados de otros países o de la producción industrial de otros países, porque cuando había guerras mundiales, por ejemplo, la Argentina se quedaba, nadie le vendía a la Argentina y nadie le compraba, así que la Argentina se quedaba sin producción industrial, como pasó en la primera y en la segunda guerra mundial, digamos, donde Argentina no se quedó. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, no había carbón, porque Argentina no producía carbón, no había neumáticos, porque la Argentina no producía caucho, tanto en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todas estas cuestiones, digamos, hicieron que el gobierno se interesara en desarrollar la industria. Decíamos entonces que, bueno, que la Argentina se moderniza, ese es el término, a partir de distintos inventos que permiten conectarnos con los mercados mundiales, digamos, que hace que se transforme la economía de nuestro país y se desarrolle el comercio. Los ferrocarriles, digamos, a fines de la década de 1850, aparece el ferrocarril. Esta modernización se hace después de la batalla del Casero, que es en enero de 1852. Rosas, digamos, es derrotado. Rosas era bastante reacio, digamos, a conectar a la Argentina con Europa, por miedo a depender económicamente de los países europeos, básicamente. Rosas no se lleva bien con lo extranjero, y cuando es derrotado en
la batalla de Caseros aparecen, digamos, gobiernos que son liberales económicamente. Un gobierno liberal, el liberalismo es una doctrina que dice que, bueno, que la libertad es el mejor modo de que se desarrolle la economía de un país. Libertad de comercio, libertad de traer mercadería, de llevar, libertad de producir. Rosa era más bien proteccionista. ¿Proteccionista qué significa? Y significa que el Estado tiene que defender la economía nacional. Por ejemplo, la industria nacional se protege poniendo impuestos a todo lo que sea extranjero para que la gente prefiera comprar los productos nacionales, y se desarrolla de esa manera el trabajo y la industria local. Son dos teorías bastante enfrentadas, y bueno, cuando aparecen las ideas liberales en el gobierno, a partir de la caída de Rosas, bueno, se favorece el comercio con Europa, la llegada de préstamos y de inversiones extranjeras, la construcción de los ferrocarriles. El primer ferrocarril es una locomotora que se llama La Porteña, que hizo un trayecto allá, un trayecto que iba de Buenos Aires hacia el oeste, por eso se llamó Ferrocarril del Oeste, así se llamó. De hecho hay un club de fútbol que se llama Ferrocarril Oeste, porque los ingleses cuando llegaban traían su costumbre, y bueno, sabemos que el fútbol es un invento inglés. Entonces, cuando se extendían las primeras vías férreas, bueno, esta costumbre de jugar al fútbol se trajo también a la Argentina, digamos. De hecho, el Club Talleres de Córdoba tiene que ver con esto. Los talleres del ferrocarril le dieron el nombre a este club, digamos. Y hay muchos clubes de fútbol que tienen relación en su nombre con sus orígenes, que tienen que ver con el ferrocarril. Bueno, la transformación de la economía significó, bueno, como dijimos un poco en el audio anterior, ¿no es cierto?, el fin de los pueblos originarios que todavía subsistían, básicamente porque se empezó a buscar de quitarle la tierra. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea era apropiarse de esa tierra para dedicarla básicamente a la producción, primero de ganadería y luego de agricultura. La modernización significó también traer gente de Europa, que fueron la población, los inmigrantes, que ya tenían en Europa una cierta tradición industrial, que aquí todavía no existía, y bueno, por eso muchas fábricas, digamos, muchas industrias se desarrollaron con nombres extranjeros, porque eran gente que venía de Europa con su conocimiento, y acá abrían alguna empresa. Desde el punto de vista de ahí en la historia de la ingeniería habla, por ejemplo, de la empresa Becker, que producía la primera en producir cerveza. La cervecería Quilmes, también una de las más viejas, también, digamos, es inaugurada por, digamos, generalmente eran alemanes que ya tenían una tradición cervecera en su país, y la traían a la Argentina. La cerveza es una de las bebidas más antiguas que existe. Ya los súmeros, los egipcios, hace 2000 años atrás, digamos, más de 2000 años atrás, prácticamente 3000 años atrás, ya fermentaban, digamos, la cebada, y a partir de allí producían la cerveza, digamos, como que la cerveza es anterior históricamente a la producción del vino, que es un invento más bien de los romanos, un invento bastante tardío en relación a la cerveza. Pero bueno, y decíamos entonces que, bueno, que esta inmigración que venía de Europa principalmente, que se llamó la inmigración masiva, que se desarrolla
empieza en 1830 trayéndose irlandeses, pero son pocas familias. En 1856 aparece la primera colonia agrícola de extranjeros, que es la colonia de Esperanza, al norte de Santa Fe. Y luego ya en 1880 aparece la inmigración masiva, donde bueno, son millones de inmigrantes que vienen a trabajar. La idea del gobierno es que trabajaran la tierra, pero realmente la mayoría se quedan en las grandes ciudades, porque trabajar en el campo era sumamente duro. El gobierno y empresas privadas se dedican a comprar tierras y luego cedérselas a los inmigrantes, y los inmigrantes pagaban con las cosechas o con la producción agrícola, iban pagando las tierras que se les daba, digamos, ese era el mecanismo. Bueno, hubo personajes que no estaban en contra de la inmigración. Lucio B. Mansilla, por ejemplo, fue un militar argentino que tiene un libro que se llama Una excursión a los indios ranqueles, que él decía, habiendo pueblos originarios, ¿qué sentido tiene traer migrantes? Si esos pueblos originarios pueden trabajar la tierra, si se los ayuda y se le dan los elementos necesarios, no hace falta traer inmigrantes. Bueno, pero el gobierno tenía una visión, digamos, más bien eurocentrista, en el sentido de que se pensaba que bueno, que los europeos ya tenían una tradición industrial y agraria ya establecida, pero la mayoría de europeos trabajar en el campo no era muy duro y prefirieron quedarse en las grandes ciudades. A principios del siglo en Buenos Aires prácticamente había de 2 a 3 extranjeros por cada nativo, es decir, fue un aluvión, digamos, de gente extranjera, que bueno, también sirvió para transformar la Argentina, digamos, en un país donde la población europea es significativa en relación al resto de los países de América Latina, ¿no es cierto? La mayoría de los europeos que dejaban sus países allá entre 1880 y 1914, que fue los años de la inmigración, viajaban a Estados Unidos porque les quedaba más cerca, porque era un país más conocido, más rico. Pero en cuanto a la cantidad de población nativa, la Argentina de toda América fue el país que más inmigrantes trajo, digamos. O sea que el impacto social fue más grande aquí que en cualquier otro país de América, en cuanto a la cantidad de inmigrantes que vinieron en relación a la cantidad de población que había ya en el país. Pero bueno, este tipo de inmigración favoreció el desarrollo industrial argentino, porque ya era gente que había trabajado en industria o tenía ya una cultura empresarial como para iniciar el desarrollo, digamos, en la industria de nuestro país. Este desarrollo fue primero basado sobre todo en lo que es la industria primaria o industria transformadora de materia prima, ¿no? Que es una industria, digamos, que hace los frigoríficos, los molinos, las bodegas. Toda esta, digamos, industria tiene que ver con eso, con una materia prima, transformarla y elaborarla para poder ser exportada. Pero bueno, para que aparezca la industria secundaria, que es la industria que sirve para fabricar máquinas, ya no se fabrica, no se transforma en una materia prima para ser consumida, sino que es la industria secundaria, podemos decir, bueno, es la elaboración ya de la fabricación de máquinas. Para eso hay que esperar el siglo XX, andando el siglo XX, cuando aparecen, digamos, la primera importante, podemos decir, que existe, es la industria aeronáutica, con la fábrica militar de aviones que se va a fundar en Córdoba en 1927, digamos. Hay que esperar ese año para tener una industria que produce máquinas en vez de materias primas elaboradas. Pero bueno,
las guerras mundiales, como dijimos, sirvieron, sobre todo la Primera Guerra Mundial, cuando apareció esta guerra, que es de 1914 a 1918, bueno, allí aparece la necesidad de desarrollar una industria, básicamente nacional, porque en la Primera Guerra Mundial la Argentina tuvo problemas para poder hacer funcionar su economía, porque todo lo que venía de afuera, por ejemplo las locomotoras no tenían carbón para andar, ¿no? Hubo que usar el carbón vegetal, que es un carbón que rinde mucho menos que el coque o carbón mineral, pero en Argentina no tenía yacimiento de este tipo, así que hubo que adaptarse como se pudo, digamos, para mantener funcionando la economía, ¿no? Entonces, bueno, si bien la Primera Guerra Mundial demostró esto, hay que esperar a la Segunda Guerra Mundial para que sí, ahí el gobierno ya establezca, bueno, no podemos seguir como país sin un desarrollo industrial propio, porque cada vez que hay una guerra, digamos, se estanca toda la producción y bueno, y hay crisis económica porque no se puede mantener funcionando la economía, porque ya de afuera no entra nada en las guerras mundiales, porque los países que vendían a la Argentina están en plena guerra y no tienen ni recursos para vender a Argentina, sino que todo lo que producen es para el desarrollo bélico, podemos decir. Aparte, en las guerras mundiales el comercio se detuvo porque bueno, la navegación se hacía muy insegura, porque bueno, estaban los submarinos, que cualquier barco que se dedicara a comerciar y era del enemigo era hundido, y de esta manera se frenó todo lo que es el transporte marítimo. Entonces tampoco había comercio, digamos. Todo esto hace que, bueno, a partir de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, aparece un gobierno más bien proteccionista que decide, bueno, vamos a proteger la industria local y hacer que se desarrollen las fábricas en Argentina para no depender más del exterior, podemos decir. En el año 1944 la Argentina ni siquiera fabricaba clavos, había que traerlo del exterior, para que tengan una idea de que, bueno, acá en la Argentina no se producía nada más que la industria transformada de materias primas, que eran los cereales y las carnes. El resto, digamos, todo lo que tenía cierto grado de elaboración industrial era traído desde el exterior. La primera fábrica importante es la fábrica de aviones, de 1927, que la crea el presidente Alvear. Esta fábrica es muy importante porque es la primera en el país que tiene cierto nivel de tecnología, porque fabricar aviones no es algo simple. Se instala en Córdoba porque en esa época todavía la idea de Buenos Aires como el principal polo de producción industrial del país todavía no estaba desarrollado, y se pensó que se ubicó en Córdoba porque, bueno, tenía una posición, o tiene una posición geocéntrica, en el sentido de que es el centro geográfico de la Argentina. Desde aquí se puede comerciar fácilmente con el resto del país, y por razones estratégicas militares, porque Córdoba está lejos de las costas, entonces como iba a fabricar bienes de uso militar, digamos, era conveniente que estuviera alejado de las fronteras. Y Buenos Aires se desarrolla andando el siglo XX como el lugar, digamos, más importante de la Argentina, en parte por la construcción de los ferrocarriles. Hacer Buenos Aires el puerto que comercia con el exterior, todos los ferrocarriles van y mueren, nacen y mueren en Buenos Aires. Entonces este lugar geoestratégico de conectar la Argentina con el resto del mundo hace que Buenos Aires, andando el siglo XX, se transforme en el lugar más importante de nuestro país. Antes del comercio, ¿cierto? Buenos Aires, si bien fue capital del
fingida capital del virreinato, no era tan importante como empezó a hacerlo a partir del siglo XX, cuando todo el comercio pasa por ese lugar.